Apple es la empresa más valiosa del mundo, pero casi nadie conoce el secreto que la llevó de un garaje polvoriento a dominar el planeta entero. Y te advierto algo, este secreto no tiene que ver con tecnología, ni siquiera con el iPhone. Es algo mucho más poderoso, algo que cambia la forma en que vendes, inviertes y hasta cómo ves el dinero. En los próximos minutos descubrirás cómo Steve Jobs, un joven rebelde, expulsado de su propia empresa, regresó para crear el mayor imperio tecnológico de la historia. Y lo más importante, la lección de dinero que tú puedes aplicar hoy mismo para construir tu propio imperio. Esto no es una historia sobre computadoras, es una historia sobre visión, dinero y el arte de vender sueños. Bienvenido a Lecciones del Dinero. Esto es El secreto mejor guardado de Steve Jobs, 1976. Un garaje en Los Altos, California. Olor a gasolina, cajas apiladas, herramientas tiradas. El escenario perfecto para fundar la empresa más valiosa del planeta. Pues sí, ahí estaba Steve Jobs, 21 años, pelo desordenado, mirada desafiante. No tenía traje, ni millones, ni título universitario. Lo único que tenía era una idea loca, que la tecnología no debía ser aburrida, sino mágica. Su amigo Steve Wozniak construía. Jobs ya pensaba en vender. Ni un tornillo estaba listo. Y él soñaba con logos, empaques y clientes. Esa fue su primera ventaja. Entendió que los productos no cambian el mundo. Las historias sí. Mientras IBM hacía computadoras gigantes, Jobs pensaba, ¿y si cualquiera pudiera tener una en su mesa? Ridículo, decían. Pero aquí la lección, los grandes negocios no nacen de seguir la corriente, nacen de desafiarla. Jobs descubrió otra clave, el show es tan importante como el producto. Cada presentación debía sentirse como un estreno de Hollywood. Luces, frases cortas, silencios calculados. Esa mezcla de tecnología con espectáculo sería la marca registrada de Apple. Apple había nacido, y todo parecía gloria. Pero muy pronto, la historia daría un giro brutal. El creador sería expulsado de su propia creación. Apple era una bestia. Jobs, con 25 años, ya valía más de $100 millones. Pero todo lo que sube, baja. El Apple III, fracaso. La Lisa, desastre. El Macintosh, icónico pero no rentable. Los inversionistas perdieron la paciencia. Y aquí lo más loco, Apple expulsó a su propio fundador, de héroe a exiliado. 30 años y ya estaba fuera de su propia empresa. Muchos se habrían retirado a disfrutar la fortuna. Pero Jobs no era muchos. Y aquí viene la gran lección. El fracaso no es el final. Es la universidad más cara del mundo. Jobs creó Next, computadores hermosos, carísimos, que nadie compraba. Pero lo que parecía otro fracaso, años después sería la base del sistema operativo que salvaría a Apple. Mientras Next sangraba dinero, Jobs compró una pequeña empresa de animación. ¿El resultado? Toy Story. Sí, Woody y Buzz Lightyear. Pixar revolucionó Hollywood. Y Jobs pasó de fracasado a visionario. Mientras tanto, Apple estaba muriendo. Sin Jobs, perdió su rumbo. Y en 1996, desesperados, hicieron lo impensable. Lo llamaron de vuelta. El exiliado. Ahora era el salvador. Jobs regresó con hambre, con furia y con una visión aún más clara. Estaba listo para su jugada maestra, la que transformaría a Apple de casi quebrada a la empresa más valiosa del planeta. Apple estaba al borde del colapso. Tenía deudas millonarias, productos mediocres, y cada semana los analistas de Wall Street anunciaban su funeral. Para muchos, Apple era ya un cadáver. Pero para Steve Jobs, era la oportunidad de su vida. Jobs sabía que si quería salvarla, tenía que hacer lo que siempre hizo mejor: simplificar. Menos productos, más impacto. En 1998, Apple lanzó el iMac, una computadora que no parecía una computadora.
Colores brillantes, diseño futurista y un mensaje claro. Esto no es para nerds, esto es para todos, y funcionó. El iMac fue un éxito inmediato. Salvó a Apple de la quiebra, pero ojo, Jobs no se conformaba con sobrevivir. Él quería que Apple dominara el mundo. En 2001 llegó el iPod. Jobs lo presentó con una sola frase: 1000 canciones en tu bolsillo. Esa línea de 5 palabras vendió millones, porque no hablaba de tecnología, hablaba de magia. Aquí está otra lección de dinero. No vendas características, vende transformación. La gente no compraba un iPod, compraba la idea de llevar su mundo musical consigo. Y entonces, llegó el día, 9 de enero de 2007, San Francisco. Jobs sube al escenario y dice: hoy Apple va a reinventar el teléfono. El público enloquece. El iPhone no era solo un celular, era un iPod, un teléfono y un navegador. Todo en uno. Y lo más importante, era hermoso. No tenía teclado físico. Tenía una pantalla táctil que parecía salida del futuro. Y desde ese día, la vida de todos cambió. El iPhone no solo transformó a Apple, transformó la economía entera. Creó industrias enteras, las apps, las redes sociales, los influencers, la economía digital. Todo lo que conoces hoy existe porque ese día Steve Jobs levantó un rectángulo de vidrio y dijo: esto cambiará el mundo. Jobs no vendía tecnología, vendía estilo de vida, vendía un sentido de pertenencia. Cuando comprabas un iPhone, no estabas comprando un celular, estabas comprando un pedazo del futuro. Y ahí está el verdadero secreto. Apple no es una empresa de tecnología, es una empresa de emociones. Esa fue la genialidad de Jobs. Y esa es la lección de dinero que nadie te enseña en la escuela. En menos de una década, Apple pasó de estar en la ruina a convertirse en la empresa más poderosa del mundo. Todo gracias a un rebelde que fue expulsado, humillado y dado por muerto. Pero regresó con la idea más simple y más poderosa: vender sueños en forma de tecnología. Steve Jobs fue un genio, sí, pero también fue un hombre lleno de contradicciones, exigente hasta la crueldad con su equipo, obsesivo con los detalles, visionario, pero muchas veces difícil de soportar. Algunos lo amaban, otros lo odiaban, pero nadie podía ignorarlo. Y tal vez ahí está la primera gran lección. No necesitas ser perfecto para cambiar el mundo. Solo necesitas estar dispuesto a seguir tu visión, aunque duela. En 2003, cuando Apple estaba en la cima, Jobs recibió la noticia más dura: cáncer de páncreas. Muchos pensaron que era el final, pero él luchó, siguió trabajando, siguió innovando, siguió subiendo al escenario con esa sonrisa y esa voz tranquila que escondían el dolor. En 2011, Steve Jobs falleció. Tenía apenas 56 años. Y el mundo entero lloró la partida de un hombre que había reinventado nuestra forma de vivir. Cuando murió, no solo se fue un CEO, se fue un artista, un contador de historias, un arquitecto del futuro. Y sin embargo, lo curioso es que Steve Jobs dejó tanto que nunca se fue del todo. Cada vez que desbloqueas tu teléfono, cada vez que escuchas música en streaming, cada vez que usas una app, estás viviendo dentro del mundo que él ayudó a crear. Steve Jobs nos enseñó algo que va mucho más allá de Apple, de los iPhones o de Pixar. Nos enseñó que el dinero es solo una consecuencia. Lo importante no es perseguir el dinero, sino perseguir una visión tan fuerte que arrastre al dinero detrás de ti. ¿Quieres construir riqueza? Encuentra lo que amas. Obsesiónate con hacerlo increíble. Y nunca tengas miedo de empezar de cero, incluso si el mundo se ríe de ti. Porque si un tipo flaco, adoptado, rebelde y expulsado de su propia empresa pudo volver y crear el producto más exitoso de la historia, ¿qué crees que puedes hacer tú si dejas de escuchar las dudas y empiezas a seguir tu visión? Esta fue la historia de Steve Jobs,
y el verdadero secreto detrás de Apple. Si te gustó este viaje, suscríbete a Lecciones del Dinero, porque cada semana traemos historias que cambian tu forma de ver el mundo. Y recuerda, el dinero no es el final del juego, es solo el resultado de atreverte a soñar en grande.